¿Cómo están? Bueno, estamos con Jorge Mesa, uno de los instructores o el instructor más importante del país en este momento. Y para no hacerlo muy lento esto, de una vamos a preguntarle antes de que se presente. Antes que nada, Jorge, gracias por atendernos. Cuéntenos un poco cómo ha sido su trabajo con Hernán Rey, porque sabemos que empezó a trabajar con él. Bueno, yo a Hernán lo empecé a conocer desde unos cursos en Argentina que presentaba la RNA. Cada año había un gran encuentro de coaches latinoamericanos ahí y traían instructores del PGA de Europa. Y en el último que se hizo justo medio antes de la pandemia lo dictó Hernán. Ahí básicamente lo oí hablar y me identifiqué mucho con su forma de pensar, que no había como un sistema de enseñanza cerrado, que uno tenía que acomodarse mucho a la virtud y a las características del jugador y sus preferencias. Eso siempre también fue una de mis filosofías, tratar de entender no el golf como un conjunto cerrado, como una estructura cerrada, sino que uno tenía que ir un poquito más allá mentalmente. De ahí empezamos a tener conversaciones como de colegas, donde compartíamos conocimiento. El año pasado, como a mediados del año, en una conversación con él, me dijo que si le podía ayudar con unos alumnos online de la academia de él. Yo empecé a hacer unos coaching online. A él le empezó a gustar mucho el trabajo que yo estaba haciendo, entonces él me dijo que por qué no le ayudaba con alumnos, digamos, ya de un nivel más alto. Y entonces me empezó a mandar data, sobre todo de Trackman y video. En algún momento yo le dije que yo ni siquiera casi que necesitaba el video, que los números me decían a mí absolutamente todo. Entonces empezamos a hacer un ejercicio súper chévere. Él me mandaba datos, no me decía quién era, y yo le empezaba a diagnosticar. Y empezamos, básicamente se dio cuenta que casi que la diagnosis mía era muy exacta, pues con lo que él estaba trabajando con el alumno. Entonces ahí me contó que yo cómo hacía. Entonces yo le dije, no, es que yo diseñé un algoritmo para interpretar data de radares. Entonces me dijo, ¿cómo así? Entonces yo le empecé como a explicar todo el sistema mío, que literal es el resumen de toda mi carrera como profesional. Y también pues digo yo como que de pronto estuvo tan contento con la cosa que me propuso que me fuera a trabajar con él a la academia. Entonces, en este momento estoy en trámites, Federico, para ver si puede pues, salir esa visa de trabajo y mudarme y poder trabajar con él, que para mí es un placer. Bueno, sabemos que Hernán Rey ahorita trabaja con varios de los mejores golfistas de la actualidad. Sin embargo, usted en Colombia, Jorge, ha logrado pasar o sus manos han pulido a varios de los mejores y a los mejores talentos que tenemos. En este caso, pues Nico Echavarría, Pipo Celia, Marcelo Rosso, una infinidad también de mujeres han pasado, pues han pasado por sus clases, por su estructura. Cuéntenos un poco cuál es su secreto para trabajar con los golfistas, qué es lo que usted les da que puede ser diferente al resto. Yo pienso que uno pues debe ser un profesional en todo el sentido de la palabra, pues como que conocedor de todas las áreas, pero pues mi especialidad, en mi opinión, es estructurar swings que tengan sentido y que sean eficientes y que se puedan repetir constantemente. Considero que mi especialización es por ahí entre los 12 y los 18, que es exactamente la etapa donde uno forma a los jugadores, que es tal vez la etapa más difícil, porque es cuando crecen, cambian las velocidades y la velocidad, digamos, que te va a empezar, te empieza a cambiar todo lo que uno tiene en la cabeza para estructurar un swing que funcione hacia esa velocidad. Uno debería armar el swing como en función de la velocidad de la persona. Entonces, digamos que yo lo que les doy, yo creo que es una buena estructura. Finalmente, soy más un profesor de swing largo y como de clase de tiro largo, pero también, digamos, en estos últimos años me he dado cuenta que eso no hace que un jugador juegue, o sea, eso hace que le pegue mejor, pero no necesariamente que sea mejor jugador. Entonces, estos muchachos que empezaron a tener éxito en el PGA Latinoamérica y las niñas de igual forma, se empezaron a ir a vivir a los Estados Unidos porque empezaron a tener sus carnets para jugar allá. En ese momento yo le dije a Hernán pues que me colaborara con esos muchachos para que no quedaran cojos allá, porque fuera de que yo soy técnico, pues por internet online es un poquito más complicado. Entonces él me parece a mí que ha hecho un complemento perfecto.
Eh, Él es muy prudente, me parece que es una persona muy prudente en sus decisiones, casi que no te va a tocar el swing hasta no estar completamente seguro de lo que hay que hacer. No hace cambios por hacer, ni los hace sin conciencia. Entonces, literal, puse a mis mejores jugadores en manos de él, que también creo que demostró un poquito no sé, como de fidelidad acerca de la amistad y profesionalismo que tenemos nosotros dos. Hay algo muy importante y es que el golf latinoamericano se ha concentrado también a través de los coaches, en su caso lo que usted ha hecho, lo que ha hecho Hernán, y digamos que hay otros casos como lo puede ser Edo Miquel o algunos otros. ¿Cree que eso es lo que le ha dado también fuerza al golf latinoamericano para que surjan en las grandes giras a nivel mundial? Sí, no tengo la menor duda. Me parece que Latinoamérica siempre ha tenido jugadores muy habilidosos, pero me parece a mí, o sea, que no había mucho acceso a tecnología y no hay mucha estructura, a veces no hay mucha oportunidad y me parece que cada vez todo ese tipo de cosas mejoran. Y considero que nosotros somos muy amigos entre nosotros. Yo, digamos, con Edo Miquel también tengo una excelente relación donde podemos hablar, discutir, preguntar. Yo creo que todos juntos obviamente tenemos mucho más chance. Eso también hace que los jugadores lleguen juntos también. Ya hemos oído muchas veces que ellos casi que el otro día oí a Muñoz animan diciendo que juegan en equipo en el Leaf, pero que hace rato ya están jugando en equipo. Entonces, imagínese la belleza, pues, de que si hay una unión en la punta de la pirámide, es que también hay una unión en la parte media y en la base. Jorge, usted nos comentó de algún proyecto en el que estaba trabajando y que cerró este año. Cuéntenos un poco de qué se trata. Ese es el proyecto del que le contaba un poquito sobre un algoritmo que interpreta data de radares. Uno básicamente se toma data, en este momento obviamente que lo hago como directamente con la data del TrackMan, pues que es el radar que yo siempre he operado, pero pues finalmente sirve para cualquier otro radar. Entonces tiene como una rutina de tirar una cantidad de pelotas con ciertos palos. Eso se ingresa a un mail que llega a un software, el software te da un dictamen de dónde se puede mejorar y eso va atado a unos videos que le dan el ejercicio a la persona para hacer. Ese fue un proyecto, como le dije, casi que el resumen de toda la vida mía. Tiene una estructura de enseñanza detrás, porque da el orden de las correcciones como tiene que ser enseñado y finalmente es un proyecto que tiene más de 100 videos de ejercicios. Entonces, pues fue algo largo, pero ya digamos que ya estuve unos meses en prueba y está arrojando los datos completamente acertados. Bueno, o sea, pronto veremos la aplicación Jorge Mesa. Pues sí, yo creo que puede ser pues nunca lo hice pues con el ánimo como de, de, de generar, pero pues obviamente que si se vende o genera una plata, pues bienvenida. Ah, bueno, qué bien. Jorge, ¿cómo se da su evolución hacia la data? Porque hay mucho instructor y hay muchas personas que se quedaron, digamos, un poco rezagadas en este aspecto. Y si bien entendemos que hay mucho de posibilidades en esa situación, pues no todo el mundo tiene acceso a un TrackMan o a la tecnología. También es cierto que usted es de las personas y de los primeros que se esforzó por entender todos estos datos, por entender todo lo que le arroja. ¿Qué lo llevó a usted a enfocarse tanto en eso? Porque es la forma, o sea, creería que hay dos características. La primera, soy una persona que todo el tiempo estoy buscando como la respuesta a las cosas. O sea, no me gusta no entender algo. Entonces soy medio, cojo un tema y me leo los libros que hay. Soy ese tipo de personas como que todo el tiempo están buscando la verdad. Y finalmente, en un deporte tan complicado como el golf, que ni siquiera voy a decir que la clave es entender data de TrackMan, porque uno sale a jugar y te tocan light diferentes, tiros diferentes, la presión, las pulsaciones, la presión de las manos, de los pies, todo cambia. Es muy complicado. Sí es la forma de entender si un swing es progresivamente correcto, si está en unos rangos
correctos que definen una tendencia, y también uno puede ver si la desviación de la data es estable o no es estable para que se pueda repetir. O sea que sí puede uno sacar grandes conclusiones con los números. El no darle la oportunidad al entendimiento con los números es literal negarse a poder uno ser mejor como instructor. Ok, clarísimo. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado, digamos, en ese sentido, nuestro golf, más allá de las oportunidades que pueden ser pocas consideradas respecto a lo que hay en países como Estados Unidos? ¿Cree que nuestro golf realmente sí ha evolucionado en ese sentido? Sí, no, completamente también. Mira que hay muchas opiniones. Hay gente, casi siempre pues hay gente inconforme con todo, pero si usted se pone a pensar, Colombia es un país pequeño en una región pequeña para el mundo del golf. O sea, el hecho de tener dos jugadores de talla mundial como Juan Sebastián y Nicolás, y varios que tienen casi que el mismo capacidad de ellos dos para llegar, para mí ya hace que el país esté en un gran momento. Pensar, por decir algo, cuando Eduardo Herrera, que fue nuestro primer jugador grande, eso lo veía uno como si el tour fuera de marcianos, pues como de personas que uno Sí, no claro. podía ni siquiera imaginar llegar allá. Luego llegó Camilo Villegas, y uno decía, no, es que Camilo fue demasiado bueno desde chiquito, demasiado responsable, demasiado inteligente. Entonces también lo veía uno como si tuviera un don o una corona especial. Pero cuando empieza a llegar gente que uno ya está más cercana a su proceso y sabe uno que son igual que uno, o sea, literal, estudiaron igual que uno, comen la misma cosa que uno, se mueven en el mismo entorno que uno, conocen las mismas canchas que uno, y uno ve que esos procesos también pueden ser exitosos. Empieza uno a creer que no solamente puede llegar uno cada 15 años, sino que ya en este momento tenemos dos, y que creo que vale la pena soñar en tener más, así vengamos de un país pequeño. Las últimas tres preguntas para concluir. La primera es, ¿usted cómo ve el profesionalismo en Colombia? ¿Cree que está, o sea, si bien acaba de decir que nosotros tenemos para llegar, la verdad es que un 70% de profesionales también está atado al país y en ese sentido no puede llegar o tiene muy pocas chances de llegar a las grandes, a las grandes competencias? ¿Cómo ve usted esa situación? Eh, yo considero que en algún momento se van a tener que sentar las personas, las pocas personas, digamos, que tienen el poder para que esto cambie, pero es completamente necesario tener un tour para los profesionales de Colombia. Es imposible que podamos sacar jugadores sin los escenarios correctos, y menos con de pronto gente que no tiene la plata para poder salir a jugar a otra parte. Yo creo que el tour en algún momento tienen que unir, hacer una parada, 8, como tal cual como lo hace México, 10, 12 paradas, que tal vez sí puedan vivir una cantidad de personas con esa plata, pero que le den la oportunidad por lo menos al top 5, a los 5 primeros de ese ranking, de tener una plata, así sea casi que con un compromiso, para que vayan a jugar las clasificaciones de los tours. Y no que sea un tour no que sea como un tour para que viva la gente aquí, digamos, pues, con la mentalidad Sí, como quedándose en el país, sino que literal sea un tour donde pueda vivir, que sea un trampolín para los mejores 5 del país. ok, perfecto. La segunda, ¿cómo ve usted las diferencias entre el Live Golf y el PGA Tour y la decisión de Juan Sebastián Muñoz en ese sentido? Esa pregunta me la han hecho pues mucho últimamente. Cada vez cambio la respuesta. Creo que la primera vez uno no deja de ser conservador y tradicional, y como pensar en el PGA Tour como los que somos apasionados por el golf, es el sueño, es el PGA. Entonces el PGA tiene un sentido muy grande, y el Leaf tiene un contrasentido también muy grande. Es el que llegó como a pisar al PGA. Es como si una persona tiene una casa muy bonita y viene alguien y te pone una casa al doble de bonita, pero no conoces a la persona. Entonces a mí me parece que genera un poquitico de empatía y de diferencias, digamos, en la forma de pensar. Pero si usted lo ve desde la parte laboral, me parece que el Leaf lo único que está haciendo es creciendo el golf en el mundo.
haciendo que el de la casa del lado le tocó hacer otro garaje, otro piso para estar igual, que compitan entre ellos va a hacer que crezca el deporte. También me parece que se tendrán que sentar en algún momento para poder definir un calendario y un camino que sea estándar para los dos tours, porque en este momento para llegar al PGA Tour hay que quedar top 5 en el Latinoamérica, top 5 No, con Ferry, o sea, sí, el camino es demasiado difícil. sí, Y el tal. Lyft te paga un platal y ahorrándose el camino. Entonces es como que tienen todas las de ganar el Lyft, en mi opinión. Y el Tour y el PGA Tour, esa persona que, como ponía yo el ejemplo, de la casa, el primero que tenía la casa, me parece que tiene que de pronto Una dejar un poquito el remodeladita. ego, claro, tiene que dejar un poco el ego y sentarse a negociar para el bien del golf del mundo. Claro, y ojalá piensen, como bien usted lo decía, en los grupos más pequeños, PGA Tour Latinoamérica con Ferry Tour, que son bastante costosos y exigen demasiado. Y la Correcto. última, usted siendo Sí. una persona de tanta confianza con Nico Echavarría, último campeón colombiano del PGA Tour, ¿cómo ha visto su actuación y cómo ha visto esa evolución? Lo hemos visto esta semana atafagado por los medios, hasta Sí. entre lágrimas lo vimos por la emoción y por sentir que todo ese trabajo había pagado. ¿Cómo lo ha visto usted y cómo lo ha vivido desde su lado? Bueno, Nico es muy cercano pues a mí toda la vida. Tal vez la primera clase que le di fue a los 13 años, lo conozco siempre, siempre lo he conocido, lo quiero mucho. Ha sido muy cercano a mí. Él he creído, todas las personas que están cerca de mí saben que desde el principio siempre dije que iba a llegar, nunca lo he dudado. Pero también sé que le cuesta un poquitico como adaptarse. Él juega muy bien, es un gran pegador de hierros, pero el que le pegue también a los hierros hace que tire mucho a la bandera, es agresivo en su forma de jugar, es impulsivo con sus decisiones. Cuando llegó al Conferry Tour, yo sabía que no iba a ser un jugador que iba a pasar de pronto el primer año. O sea, siempre tuve como estaba consciente que se iba a demorar por ahí unos 3 años en el Conferry Tour y así fue, casi como que predije hasta ahora el camino. Luego llegó al PGA Tour y lo primero que pensé fue exactamente lo mismo. Ahora se tiene que adaptar al PGA Tour, que es diferente. Para mí Fabián ha sido clave el que Nico no haya cambiado su equipo de trabajo y lo haga más estable, lo hace más fácil de adaptarse, le da más capacidad de adaptación. Eh, entonces mi preocupación, digamos, de alguna forma era que el primer año no fuera como a sostener la tarjeta y ahora viene y gana un torneo que si bien no es el mejor pago, le da 2 años de carnet, para mí es un alivio increíble. Y la verdad no pensé que fuera a ganar tan rápido. Es increíble, digamos, voy a poner un ejemplo, Camilo Villegas se demoró 4 años para ganar, Juan Sebastián Muñoz subió y bajó al Conferri y volvió a subir. Nicolás llegó y ganó, o sea, estamos hablando de los tres mejores jugadores de la historia del país y Nico finalmente creo que nos sorprendió a todos con la victoria, pero igual pues todos creo que creemos en la capacidad de él. Sí, claro. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Una duda, a ver si esta pregunta se le hace fácil de contestar. Si se tuviera que quedar con el juego de driver de uno de sus alumnos, de hierros de otro y del pot de otro y el juego corto de otro, ¿con quiénes se quedaría en esos casos? Bueno, a ver, yo le respondo. A mí me gusta el pod me gusta mucho, el pod de Pipo Celia. Me encanta cómo le pega el pod, le da muy sequito, es muy buen poteador. Me gusta cómo potea. Alrededor de Green, creo que creería que Andrés Echavarría podría ser el mejor alrededor del Green. Los hierros, indiscutiblemente Nicolás. Y me encanta cómo drivea a Marcelo Rossi. Me gusta el drive de Marcelo. No para ponerlos divididos y no repetir alguno. Para que sigan trabajando con usted. Sí, señor. Bueno, Jorge, pues muchísimas Bueno, gracias. Siempre bueno, uno llega pues a Nación Golf y pues nos vemos en una próxima. Ojalá con Hernán Rey ahí al lado para hacer otra buena charla. perfecto, Federico. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias.